Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, sí, sí. Eh, Como siempre, nervioso estando acá, pidiéndole al Señor, meditar un poco en la oración de mi hermano, mi hermano en la fe y mi hermano en la sangre. Meditaba pidiéndole al Señor que esta porción que vamos a ver el día de hoy pueda ser de beneficio para sus vidas como lo ha sido para mí también. Si podemos ir haciendo una reflexión acerca del libro o de estos capítulos que hemos visto en el libro de Deuteronomio, vemos que hay muchas cosas que son para el pueblo de Dios que a nosotros también nos ayudan. Y por algo la Biblia considera el Antiguo Testamento también para nosotros. Es cierto que hay cosas que son propias del pueblo de Dios, pero también hemos visto a lo largo de estos ya 12 capítulos que hemos estudiado, que hay muchas cosas que nosotros podemos también tomarla para nuestras vidas. Y es así como llegamos ya a la parte final del capítulo 12 de Deuteronomio. ¿Ya? La semana pasada nos quedamos en el versículo 19. Hoy día vamos a ver desde el 20 hasta el 32. Hoy día vamos a terminar el capítulo 12. Y no solo vamos a terminar el capítulo 12, sino que vamos a hacer una pausa. Y les comento que vamos a hacer una pausa del libro de Deuteronomio para empezar con el estudio de una carta desde la próxima semana, la carta a los Gálatas. Y vamos a ir así, haciendo una especie de ping-pong. Vamos a ver el Nuevo Testamento, después vamos a volver al Antiguo Testamento y así viendo que no solo las cartas de Pablo son nutritivas para nuestra vida, sino que toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para nuestra vida como cristianos. Así que vamos a estar haciendo eso. Así que vamos hoy día a finalizar este capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Pero antes quería yo un poco hacer la reflexión sobre una palabra que es súper importante que consideremos, que son las indicaciones. Y quería un poco llevarlo a reflexionar al día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, cuando queremos, no sé, las personas que manejan, pero también hoy día las personas que andan a pie, pero principalmente las personas que manejan cuando quieren ir a un destino. Hoy día existe la aplicación Waze, no sé si la conocen, o el Maps, ya que son aplicaciones que a uno le van dando la ruta, que es la mejor ruta, más, a lo mejor más barata o más rápida para llegar al destino. Y cuando uno se pregunta, ¿y cómo era antes de que existieran estas aplicaciones? Yo no soy tan viejo, tengo 35 años y estoy viejo, pero tampoco tanto. Yo alcancé a tener que imprimir los mapas de la calle cercana a mi destino y así iba llegando. Pero antes de la impresora, no sé cómo lo hacían. Yo creo que el dicho preguntando se llega a Roma es porque la gente iba preguntando por todos lados, pidiendo indicaciones y a veces, claro, le daban buenas indicaciones y a veces no. Pero a lo que quiero llegar con esto es que hoy en día estas aplicaciones que tenemos para llegar a nuestros destinos, las indicaciones son tan certeras que muchas veces, por ejemplo, no sé si le ha pasado, que le dice se va a demorar 42 minutos y se demora uno los 42 minutos. O si no toma esta ruta, se va a topar con un taco que va a estar 15 minutos en ese taco y si uno no lo hace, ahí está los 15 minutos o más a veces en el taco. Entonces, es de gran beneficio para el que está conduciendo este tipo de indicaciones. Y si le hacemos caso a las indicaciones, llegamos o cumplimos nuestro objetivo de llegar al destino de la forma que queremos, en el menor
tiempo posible, o a lo mejor evitando los pórticos del TAC, que están súper caros, o la intención que sea. Incluso hoy día para los que andan a pie también hay aplicaciones. Uno si quiere ir, la aplicación le dice tome metro, tome esta micro, camine tanto, vaya a este paradero. Entonces hoy día tenemos la posibilidad de tener ese tipo de indicaciones. Y bueno, ¿por qué le hablo sobre esta palabra de las indicaciones? Bueno, porque el Señor, justamente por medio de Moisés, le está dando indicaciones al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recordemos aquí en el versículo, en Deuteronomio, hemos visto que le está hablando a la podríamos decir, segunda generación de personas que salieron de Egipto, a aquellos que ya iban a tomar, que estaban a las puertas de tomar la posesión de esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Tenían ahí la posibilidad cierta de hacer uso de esas tierras que, como hemos visto a lo largo de estos 12 capítulos, tiene particularidades beneficiosas para todos los que estén habitándola. Entonces Moisés le habla al pueblo por medio de un discurso y le da ciertas indicaciones, ¿cierto? Y llegamos a esta parte del capítulo 12, donde vamos a ver que Moisés va a darle indicaciones a 3 aspectos de la vida del judío de esa época, que tienen que ver obviamente con su relación con el Señor, pero en distintos contextos, ¿ya? Titulé este mensaje de la siguiente manera: indicaciones para una adoración reverente y obediente a Jehová. ¿Ya? Vamos a ver 3 puntos. ¿Ya? Vamos a dividir la porción que vamos a leer, que es desde el versículo 20 hasta el 32, que mejor leámoslo. ¿Ya? Vamos a leerlo. Síganme ustedes con la lectura. Dice así, versículo 20, capítulo 12 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios ensanche tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas, que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrás comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ella al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses.
pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esta es la porción que vamos a revisar el día de hoy. Oremos. Padre bendito, vamos delante de usted para poder, Señor, pedirle ayuda, Señor, a que usted nos ayude a entender su palabra. Ayúdenos, Padre, a poder sumergirnos en este texto, Señor, en esta palabra viva, y que el día de hoy nos pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Le pido por el corazón y la mente de mis hermanos, así como la mía, Señor, y que podamos, Padre, en conjunto poder entender su mensaje. Le pido, Señor, para que sea siempre usted quien manifieste su mensaje, Señor, y no mi corrupta inteligencia, Señor, o mi corrupta, Señor, filosofía pueda entorpecer su sana doctrina, Padre. Le pido para que usted se glorifique en este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, yo le hablaba acerca de las indicaciones, ¿cierto? Y aquí hay tres aspectos, tres contextos donde vamos a ver ciertas indicaciones para el pueblo de Israel. El primer punto que me gustaría ver, o la primera indicación, el primer contexto en el que se dan estas indicaciones, lo podemos ver entre los versículos 20 al 25, donde vemos que hay indicaciones para la adoración en la tierra prometida. ¿Ya? Indicaciones en un contexto de vida cotidiana en la tierra prometida. ¿Ya? Empezamos el versículo 20 viendo que hay como una condición, no ubica el tiro, la persona que está aquí hablando nos está ubicando en el contexto del cuándo vamos a aplicar la indicación, y dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio. ¿Ya? Hay que pensar de que los israelitas en este tiempo todavía estaban en el desierto, Moisés le estaba hablando, pero estaban obviamente a las puertas de ir a la tierra prometida. Y la tierra prometida no es que iban a llegar ya y iban a hacer sus casas, no, había que conquistar. ¿Ya? De hecho, lo vamos a ver más adelante, que el pueblo de Israel iba a conquistar distintos pueblos, a distintas zonas, iba a ir creciendo de a poco. Y obviamente esto iba a hacer de que el pueblo creciera en el territorio que iba a tener, y en este contexto es que Moisés le da esta indicación, dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Y entonces hablamos de la primera indicación sobre la comida. ¿Ya? Está hablándole acá de un tema que para el israelita o el judío de la época no es una cuestión simple. Ya el tema de la alimentación siempre ha sido algo bastante importante para el pueblo de Dios. De hecho, si podemos revisar el libro, por ejemplo, de Daniel, cuando Daniel en el capítulo 1 está delante del rey de Babilonia y están cautivos, obviamente, y le piden que coman para que no... Porque recordemos que el reino de Babilonia lo que hacía era traerse a lo mejor de los pueblos que conquistaban. Entonces, para que no se murieran de hambre, les pone comida. Pero vemos que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Porque para ellos la alimentación, así como dice la ley, es importantísima. Va a diferenciar al pueblo de Israel de todas las demás naciones. Entonces, por eso Moisés tiene que dar indicaciones sobre esta alimentación. ¿Ya? ¿Y cuál era el asunto acá? Bueno, tiene que ver mucho con lo que vemos en el versículo 21. Dice, si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre,
es decir, el templo donde se iban a hacer estos sacrificios al Señor y donde iba a estar después esa carne disponible para poder comer estos alimentos, estos animales que eran puros. Y aquí vamos a hablar de un tema que es reiterativo en el Antiguo Testamento, los animales puros y los animales impuros. Dice el versículo 21, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que desear. Entonces estamos hablando de un contexto, de una familia, por así decirlo, israelita que está lejos del lugar donde se hacen estos sacrificios y obviamente tiene la necesidad de comer, ¿cierto? Y estamos hablando de que están llegando a una tierra donde el alimento, como hemos visto anteriormente, iba a haber. No iba a ser un lugar donde iba a escasear el alimento, sino que iban a haber a su disposición muchos tipos de alimentos, ya sean, cuando pensamos en los animales, muchos tipos de animales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Moisés al pueblo? Bueno, si ustedes quieren comer, coman. De lo que el Señor les ha dado, coman. Ejemplo de lo que yo les estaba diciendo sobre el tema de la alimentación para el pueblo de Israel, lo podemos ver, por ejemplo, en Levíticos 17:11, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hablando acerca de este tema que también sale más adelante sobre de que la vida estaba en la sangre de los animales, ¿ya? En Éxodo 20:24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es decir, recordemos, para nosotros es un poco complejo entender el contexto de los israelitas porque nosotros no hacemos hoy día sacrificios, ¿ya? No es que tomamos bueno, de hecho, no sé si alguien aquí tendrá animales. Es como difícil hoy día en Santiago, en plena sitio urbano, tener animales, aunque es posible, ¿eh? Yo he visto gente ahí en la Florida, donde yo vivía, al frente había gente que tenía caballos, vacas, tenía de todo, ahí al otro lado del canal que pasaba. Pero por lo general uno no tiene animales. Entonces, y los sacrificios aún más, o sea, nosotros no entendemos mucho, o sea, por lo menos yo, me cuesta un poco entender el tema de los sacrificios porque no es nuestro contexto hoy en día. Pero para el judío el sacrificio, recordemos que en este tiempo todavía no venía Cristo, todavía no hacía ese sacrificio que fue una vez y para siempre. El pueblo de Dios lo que tenía que hacer era constantemente estar haciendo sacrificios para la limpieza de sus pecados, y estos sacrificios evidentemente no iban a ser personas, sino que iban a ser animales, y no podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal limpio, y no podía ser cualquier animal limpio, tenía que ser un animal que cumpliera ciertas características. Entonces era todo un tema que tenía que sacrificarse y llevarse al altar del holocausto y para cumplir con todos los rituales de expiación de pecados que ellos tenían que hacer. Entonces por eso para ellos era tan importante este tema de la alimentación, y se podrían ver en este contexto un poco limitado, o sea, tener animales para comer, tengo hambre, pero no, tengo que llevarlo primero, sacrificarlo al Señor y caminar lo que tenga que caminar, porque aquí el contexto está hablando de una persona que está lejos de donde se hacen estos sacrificios. Entonces aquí Moisés le da esta libertad, entre comillas, de que pueda comer los animales que Jehová le hubiese bendecido. De hecho, si vamos después un poco más adelante, hay que recordar que cuando uno se acerca a la palabra del Señor, uno no puede leer versículos
puntuales. Uno tiene que ver siempre el contexto y generalmente el contexto son capítulos anteriores o capítulos posteriores a lo que nosotros estamos leyendo. Y si vamos 2 capítulos más adelante, en el capítulo 14 podemos ver que Moisés habla sobre, o en realidad el Señor le muestra al pueblo de Israel lo que son los animales puros e impuros, ¿ya? No lo vamos a leer, pero si usted lo quiere repasar, está en Deuteronomio 14, versículos 3 al 21, ahí donde puede ver la descripción de cuáles eran los animales limpios, cuáles eran los animales que el pueblo podía consumir y por qué se consideraban limpios. Y ahí hay hartas cosas que uno puede ver y que pueden llamarle la atención, ¿ya? Pero volviendo a la porción que estamos viendo, versículo 22 dice, lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrás comer también de ellas. Y acá llegamos a un punto que, por lo menos para mí en lo personal, fue, de hecho lo conversaba con el pastor Walter, fue como bien de conflicto. Porque si ustedes ven el capítulo siguiente, capítulo 14, habla de que solo se podían comer los animales limpios. Pero acá la Biblia está autorizando comer animales limpios y animales inmundos. Y yo digo, wow, encontré una contradicción a la palabra. Y no. La palabra no se equivoca, la palabra no tiene contradicciones, no se va a contradecir. Eso es una de las reglas que uno siempre tiene que considerar cuando nos acercamos a estudiar la palabra. No hay contradicciones en la Biblia. Pueden haber a lo mejor errores de traducción del original, pero jamás va a haber contradicciones doctrinales. Y cuando vemos los contextos que estamos hablando entre este versículo, el versículo 22 del capítulo 12 y el capítulo 14, vemos que son 2 contextos totalmente distintos. Como hemos visto, el versículo 12 está apuntando a una persona que está lejos, viviendo su vida cotidiana, teniendo hambre de su vida cotidiana, pero el capítulo 14 apunta más a la vida de culto, al sacrificio que vamos a dar al Señor. Entonces son 2 cosas distintas, son 2 contextos distintos. Entonces no es que se esté contradiciendo la palabra de Dios, sino que aquí le está diciendo a las personas en tu vida cotidiana, si estás lejos, si cumples con ciertas características, puedes comer animales limpios e impuros. Le dice al israelita. Pero en su contexto, en su vida cotidiana, no en su vida, por así decirlo, en su sacrificio al Señor. O sea, no podemos pensar de que por ejemplo, no sé, el cerdo, iba a decir chancho, pero el cerdo se considera un animal impuro. No servía ese animal para llevar al altar de sacrificio. Pero ese animal se podía comer en el contexto que aquí Moisés estaba hablando. ¿Ya? Ahora, este es un permiso, por así decirlo, y si nosotros vemos nuestra vida, también tenemos, en nuestra vida como cristianos, también tenemos situaciones similares, donde tenemos ciertas cosas que hacer, pero de acuerdo al contexto podemos tener cierto tipo de permisividad, no sé si existe esa palabra, pero podemos tener permisos de no hacerlo, pero hay cosas que sí o sí no podemos hacer. Y el Señor acá deja en claro también al pueblo de Israel que hay algo que ellos no pueden hacer independiente del contexto en el que estén. Versículo 23 dice así: solamente que te mantengas firme en no comer sangre. En no comer sangre. Es decir, ¿puedes comer en este contexto animales impuros? Sí, pero no puedes comer sangre. Y si vemos esto, es trascendental
a lo largo de toda la Escritura. De hecho, si vamos un poco más adelante, también lo tenía por ahí, al Concilio de Jerusalén, si no me equivoco, cuando están ahí los apóstoles discutiendo qué le vamos a obligar a hacer a los gentiles convertidos, a los gentiles cristianos, le vamos a obligar que se circunciden o no, y llegan a la conclusión que, entre otras cosas, lo único que se le tiene que obligar es que no coman sangre. ¿Y por qué no comer sangre? Y esto es interesante. Dice acá el versículo 23, porque la sangre es la vida. Recordemos que dentro de nuestro proceso de salvación hubo derramamiento de sangre. El Señor Jesucristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. La sangre es vida. Y biológicamente hablando, esta afirmación no tiene nada de irracional. De hecho, bueno, aquí no sé si habrán médicos o enfermeras que están ahí. Bueno, hay una enfermera ahí que yo conozco bien de cerca, pero cuando hablamos de la vida en la sangre, es así. De hecho, es curioso porque para el cristiano la fe es imprescindible. Y en la sangre tenemos la hemoglobina, que si uno ve qué significa la hemoglobina, es la que lleva el oxígeno y el CO2 de nuestra sangre, nos limpia o nos nutre de oxígeno. Y el centro de la hemoglobina tiene un átomo de hierro, que la nomenclatura del hierro es fe. Entonces, la fe también es indispensable para la hemoglobina, porque si tenemos falta de fierro, empezamos con anemia. ¿Y qué significa eso? No podemos nutrir bien nuestras células y podemos tener algún peligro en nuestro diario vivir. Lo mismo en la vida del cristiano. Si el cristiano tiene una falta de fe, viene esta anemia espiritual y empezamos a tambalear en muchos contextos. Entonces, la sangre es vida. Por eso, el judío, independiente del contexto, independiente del animal que estuviera comiendo, no podía comer sangre. Dice el versículo 23, ya la parte final, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. De hecho, si me acompañan a Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20, era lo que yo le estaba hablando delante sobre este concilio que se hizo para ver qué era lo qué le iban a pedir a estos creyentes gentiles de acuerdo a la ley. Y la conclusión la vemos en el versículo 15, capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas son las cosas que nosotros como gentiles, bueno, si aquí hay algún judío, me perdona por favor de tratarlo de gentil, pero nosotros que no somos judíos, pero que sí somos creyentes en Jesucristo, somos gentiles convertidos, no estamos obligados a seguir estos rituales que seguían los judíos más allá de lo que dice acá, que es apartarnos de la contaminación de los ídolos, de las fornicaciones, de ahogados y de sangre. Y es curioso porque este versículo, cuando habla de la contaminación de ídolos, tiene mucho que ver con la última porción que vamos a ver en Deuteronomio 12 al día de hoy. Volviendo a Deuteronomio,
versículo 25, ya terminando esta primera parte de esta porción, dice así: no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Y acá hay algo súper interesante, porque el pueblo de Israel, generalmente cuando vemos las órdenes, siempre las órdenes iban de esta forma, de que la orden la ejecutara la persona, pero también que la orden se la enseñe a sus hijos para que sus hijos la ejecuten de la misma forma y así sus hijos se la transmitan a sus hijos y así las generaciones pudieran hacer caso siempre de lo que dice la palabra del Señor. Y si eso lo llevamos a nuestras vidas, debiese ser exactamente lo mismo. Y muchas veces, por el ritmo de vida, uno como papá, y ahora yo lo sé porque gracias al Señor soy papá, como que uno le deja un poco la responsabilidad bíblica a la iglesia, a la escuela dominical, para que la escuela dominical ahí le enseñe las cosas que tiene que aprender el niño de la Biblia. Y la responsabilidad no está en la iglesia principalmente. La iglesia tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad principal es de los padres. Primero de ejecutar, de obedecer la palabra, pero también de enseñársela a nuestros hijos. Si como padre queremos que a nuestros hijos les vaya bien, bueno, tenemos que enseñarle a obedecer la palabra del Señor. Y para enseñar a obedecer la palabra del Señor no basta solo con que le digamos la teoría, sino que le enseñemos también cómo nosotros, como padres, obedecemos la palabra del Señor. Cuando hicieres lo recto, dice el versículo 25 del capítulo 12, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Y acá en esta primera parte donde estamos hablando de estas personas que estaban lejos del lugar donde se hacían los sacrificios y que tenían hambre y que tenían la disponibilidad de comer estos animales, tenían algún tipo de permisividad, de no esa palabra, no sé por qué me sale, pero bueno. Tenía este permiso, voy a decir. Tenía este permiso de poder comer de estos animales, ya sea puros o impuros de esta forma, pero tenían que hacer lo recto igualmente delante del Señor. Es decir, el permiso no abarcaba mi comportamiento para con el Señor. La adoración tenía que reflejar temor y reverencia. Eso jamás cambia. Jamás cambia para el judío. Tiene que ser siempre la vida del cristiano, ya sea en la vida cotidiana del alimento cotidiano del día a día, tenía que hacerse también con temor y reverencia al Señor. Y como les decía, cuando vemos el capítulo 14, vemos que son dos contextos distintos. De hecho, si vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, le dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, sea algo muy espiritual o sea algo muy cotidiano, tiene que ser para la gloria del Señor. Y obviamente eso nos va a llevar a tener ciertas restricciones. O sea, no podemos, por ejemplo, asesinar para la gloria del Señor. No se puede hacer eso. Pero si vamos a compartir con hermanos, no sé, un partido, se viene a la mente porque ayer vimos un partido. Pero para la gloria del Señor.
Ya, pero ¿cómo vamos a...? Bueno, las conversaciones, el autocontrol. Uno puede mostrar a Cristo incluso en esas situaciones. Y para el judío era la orden de siempre todo lo que hicieran, lo hicieran dentro de este reglamento que mostraba lo justo y lo recto delante, lo justo y lo recto para Jehová. Ahora bien, en el versículo 26, del versículo 26 hasta el versículo 28, vemos que cambia un poco el contexto. Ya no, vamos a ver que no estamos hablando ya acerca de esta situación cotidiana. Dice el versículo 26, pero las cosas que hubieres consagrados y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. ¿Se dan cuenta? Aquí cambiamos, ya no estamos hablando de lo cotidiano, ya no estamos hablando de este deseo de alimentarnos, de carne, no. Ahora estamos hablando de lo que el judío tenía que hacer con lo que le iba a entregar al Señor. Entonces pasamos a un segundo punto que tiene que ver con las indicaciones para lo consagrado a Dios. Dice, versículo 27, y ofrecerás tus holocaustos, la carne, y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificados será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Y acá sí que no podían ser animales inmundos. Acá sí que nos sirve el capítulo 14, porque acá no podía ser cualquier animal. Acá no podía ser un animal impuro, tenían que ser animales puros. Versículo 28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Otra vez la expresión que te vaya bien a ti y a tus hijos cuando haces lo justo y lo recto delante del Señor. Y recordemos que cuando la palabra del Señor repite algo, es porque es importante. Proverbios 3, 9, 10, Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y ojo que yo no estoy hablando acá de la prosperidad, ¿eh? Vamos a darle al Señor para que el Señor nos... No, aquí quiero dejar en claro que no estamos hablando de que yo doy porque el Señor me va a hacer prosperar 20 veces. No, eso no es así. El Señor va a prosperar o no, de acuerdo sea su voluntad. Lo que nos llama a nosotros es a dar. Y a dar de lo mejor. De hecho, el Salmo 100, que lo hemos cantado algunas veces, versículo 2 dice: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Nosotros no estamos llamados a llevar nuestra vida cristiana con sufrimiento o con... A ver, para que se entienda bien. ¿Vamos a sufrir en nuestra vida cristiana? Sí, vamos a sufrir. Pero tenemos el gozo de la salvación. Tenemos a nuestro Señor que ante las situaciones que vivamos nos va a dar la salida. Y eso nos diferencia del mundo. Porque el mundo va a vivir problemas igual que nosotros. Sin embargo, ellos van a utilizar otros recursos. Ellos van a creer en otras cosas. Nosotros tenemos de nuestra parte al Creador del universo,
a este Dios que le gusta lo recto, lo justo, a este Dios que le encomendaba por medio de Moisés al pueblo de Israel: oye, quiero que me ofrezcan estos sacrificios de esta forma. Ese mismo Dios que estaba exigiéndole al pueblo de Israel seguir estas normativas es el mismo Dios que hoy día tenemos de nuestra parte, que si bien nosotros no hacemos este tipo de sacrificios por el mismo motivo que hacía el pueblo de Israel, nosotros también tenemos que llevar una vida agradable, justa y recta delante del Señor, para santidad. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor mira el corazón. De hecho, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no sé si se recuerdan, cuando los fariseos daban para que todos miraran, el Señor criticó eso, ¿no? No sirve. Ellos lo dan para ganarse la gloria a ellos mismos, porque el Señor ve el corazón. Y nuestro corazón siempre debe ser un corazón que busque hacer lo justo y lo recto delante del Señor. Y para eso están estas indicaciones. Claro, estamos hablando del pueblo de Israel y Moisés le está hablando al pueblo de Israel, pero esto también lo podemos llevar a nuestra vida también en cierto sentido. Y así llegamos a la última parte y cambiamos a otro contexto. Recordemos lo primero, la vida cotidiana, después veíamos un contexto ya más con la relación con los sacrificios que tenía con lo consagrado para Dios que tenía el pueblo de Israel, y ahora vamos a ver indicaciones para el comportamiento en los terrenos conquistados, ¿ya? Porque el pueblo de Israel iba a conquistar, como dijimos, muchos territorios, ¿ya? Y donde en esos territorios iban a haber distintas creencias o distintas prácticas. Dice el versículo 29 del capítulo 12, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones donde tú vas a poseerlas y las heredes y las habites en su tierra, es decir, el versículo 29 nos está ubicando en el contexto de cuándo vamos a aplicar o cuándo iba a aplicar el pueblo de Israel estas indicaciones. Dice el versículo 30, guárdate que no tropieces yendo en pos de ella. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y fíjense, esto lo vimos en la semana pasada, estábamos hablando de la palabra espíritu, que cuando espíritu lleva en mayúscula está hablando del Espíritu de Dios, pero cuando el espíritu está en minúscula, la primera E, está hablando de cualquier espíritu, no tiene nada que ver con Dios. Y cuando habla de Dios o dioses y está en minúscula, es porque no está hablando nada de Dios. Y acá vemos eso. Dios es con minúscula, es decir, estamos hablando de las prácticas paganas que tenían estos pueblos a los cuales Israel iba a conquistar. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo, no sigas las prácticas de este pueblo, de estos pueblos. De hecho, en Éxodo 34, versículos 2 al 16, dice algo similar. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropeceros en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquellas tierras,
porque fornicarán en pos de sus dioses, con minúscula, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Y ahí podemos empezar a un poco extrapolar, y ya, pero nosotros hoy día no estamos conquistando nada, no estamos conquistando tierra, pero estamos en un mundo que está lleno de paganismo, pero lleno, absolutamente lleno, en todos lados. Incluso hay algunas prácticas que se pueden entrar, creencias que pueden entrar a la iglesia y que son paganas. Y lo que me gusta de este versículo de Éxodo es esta expresión de que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Uno siempre asocia el celo, como sobre todo en las relaciones, que es algo malo, que es algo así como que es tóxico y todos los temas. Pero en este sentido, el celo es algo importante, es algo que consideremos. Tenemos un Dios que no le gusta que nada ocupe su lugar. Nada. Ni la familia, ni el dinero, ni los hijos, ni quizás la mamá, papá, nada, nada. A Dios le gusta estar en el lugar, en el primer lugar de nuestras vidas siempre. Y este mismo Dios celoso, recordemos que es un Dios inmutable, no cambia. Ese mismo Dios celoso del Éxodo es el Dios celoso que tenemos hoy día, que busca que sus hijos lo tengan siempre en el lugar que corresponde. Y quizás por esto mismo, bueno, no es quizás, es por esto mismo que a la iglesia, Pablo le dice a los que se van a unir en pareja, no se unan en yugo desigual. Porque si retomamos lo que decía Éxodo, cuando hay este yugo desigual, cuando hay esta persona que cree en Jehová y esta otra persona que no cree en Jehová, lo más probable es que se vaya de lo que al Señor le gusta, o que haga cosas que al Señor no le gustan. Entonces, Moisés le estaba diciendo al pueblo, volviendo al capítulo 12 de Deuteronomio, le estaba diciendo, no hagan lo mismo que las personas a las cuales ustedes están echando, por así decir, de sus tierras. O sea, no practiquen las mismas actividades paganas de los lugares que ustedes van a conquistar. Y esta es una indicación sumamente importante. Este es casi como esa indicación del Waze, cuando, no sé si a usted le ha pasado, que va manejando y justo Waze dice, oye, hay justo un accidente, toma esta otra ruta, porque si no va a estar pegado ahí 2 horas. Y uno tiene la posibilidad de hacerle caso y no. Y si no le hacemos caso y tenemos que llegar urgentemente rápido, bueno, vamos a tener que asumir que vamos a llegar tarde. Pero si le hacemos caso, evadimos ese accidente y podemos llegar, cumplir con el horario. Lo mismo acá en esta indicación, no tomen la forma del mundo. Como dice Pablo en Romanos, no tomen la forma del mundo, en Romanos 12. No tomen, no se conformen, no tomen la forma de este mundo. De hecho, creo que lo veíamos en la clase de Romanos 12, en la clase con el pastor Walter. No tomemos la forma de este mundo. Nosotros tenemos que impactar al mundo, no ellos nosotros. De hecho, el tema de la alimentación, leía por ahí, para el pueblo de Israel, es tan estricto porque el Señor buscaba hacer una diferencia entre las cosas que hacían todas las naciones en ese tiempo, que comían de todo, insectos, lo que se podía comer, comían. Y este pueblo que comía solo cierto tipo de alimentos que cumplían era apartado, era un pueblo
claro, apartado, que es lo que significa la palabra santo, que los diferenciaba, que como dice Daniel en el capítulo 1, no se contaminaban. Entonces, lo que le dice acá Moisés al pueblo de Israel, no se contaminen, no sigan estas prácticas. No sirvan a aquellos dioses con D minúscula. Y cuando dice D minúscula es porque no existen, porque son invenciones del ser humano, porque solo hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Versículo 31 dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esto era una práctica muy común, donde los primogénitos de las familias eran sacrificados para estos dioses paganos. Y Jehová no quería eso. No quería que se hiciera, que sus hijos hicieran eso. No quería que, porque esto significa, yo voy a poner mi fe en este Dios pagano en vez de poner mi fe en el Dios justo. Como dice acá, y que me gusta tanto, este sentido de pertenencia. Le dice, Jehová, tu Dios, le dice al israelita, es tu Dios. De hecho, dice el versículo, no harás así a Jehová tu Dios, no le hagas eso a tu Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No hay ningún tipo de acuerdo entre los ídolos o los dioses paganos y nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Así como Moisés hacía este llamado al pueblo de Israel, que cuando vinieran estas conquistas y vinieran, tomaran posesión de estas tierras, no siguieran estas prácticas, no se contaminaran con estas prácticas de estos lugares, nosotros tampoco tenemos que contaminarnos con las prácticas del mundo. Y para eso necesitamos la sabiduría que da la Biblia. Porque ¿cómo vamos a saber si esta práctica la podemos hacer o no la podemos hacer? La palabra del Señor. Versículo 32, finaliza así el capítulo diciendo, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vas a hacer todo lo que el Señor te ha dicho. Y es a veces complicado cumplir esto, por muy fácil que pueda sonar, porque es como, ya, pero si me están diciendo que haga esto, no. Pero nosotros mismos, cuando por ejemplo tenemos que ver a Cristo, tenemos que imitar la vida de Cristo, muchas veces nosotros modificamos a Cristo para nuestra conveniencia y no somos nosotros los que tomamos el molde de Jesucristo, sino que en nuestra mente hacemos a ese Cristo corruptible para poder justificar nuestras acciones impuras. Y para ello es vital el estudio de la palabra. Es vital. El Hijo de Dios que no estudia la palabra va a tener, como decían antes, esa anemia espiritual,
donde le va a faltar fe y en los momentos en que vengan situaciones complejas va a decaer. Proverbios 30, 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tenemos que obedecer. No nos queda otra. El pecado es desobediencia. Si pudiéramos resumir qué es lo que es el pecado es desobediencia. Y por esto mismo es importante que obedezcamos a los mandamientos del Señor. Al pueblo de Israel le dieron todas estas instrucciones que, como les dije la vez pasada que estuve acá, sí, la logró por cierto tiempo, pero después terminó haciendo todo lo que el Señor les dijo que no hicieran. Y el Señor cumplió su palabra. Les dijo, si hacen esto, les va a ir bien. Si no hacen esto, no les va a ir bien. Mientras hicieron lo que tenían que hacer, les fue bien. Mientras cuando dejaron de hacerlo, no les fue bien. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestra adoración tiene que ser siempre con obediencia. Y ya para ir finalizando, dice Hebreos 12, versículos 28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino incomible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Dios que tenemos hoy día es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es ese Dios celoso. Y aunque nos cueste, no debemos jugar con ese Dios. Muchas veces jugamos, lo tentamos y no debemos hacerlo. Santiago 1:22, y ya con esto termino, dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando estudiemos la palabra, estudiémosla en este sentido de aplicarla, no solo de escucharla. Es muy fácil escuchar la palabra por escucharla. Es muy fácil irme todos los días escuchando prédicas y prédicas y prédicas, si llegamos a nuestro lugar de trabajo y no ponemos en práctica todo lo que el Señor nos ha hablado. Tenemos que hacer caso, tenemos que ser obedientes. Y tal cual, como dice acá, porque esta promesa de que te vaya bien, también nos va a ir bien a nosotros. En el sentido que el Señor desee. ¿Ya? No estoy diciendo que el que obedezca su palabra va a tener todo listo y va a ser como un seguro de vida, que no va a tener problemas. No, sí va a tener problemas. Porque Jesucristo mismo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Pero la confianza es que Él ya derrotó al mundo. Así que, hermanos, les animo a que podamos obedecer la palabra del Señor y estas indicaciones, esta y todas las indicaciones que hemos visto a lo largo de estos primeros 12 capítulos de Deuteronomio. ¿Ya? Oremos. Padre, vamos delante de usted agradecidos, Señor, de este tiempo. Señor Padre, le pedimos por la vida nuestra, Señor. Somos pecadores, Señor, aún tenemos esta carne que se corrompe, que muchas veces toma la forma del mundo y hace lo desagradable delante de usted, Señor. Pero también sabemos que en Jesucristo tenemos ese abogado que nos defiende, tenemos el perdón de los pecados, Señor, y tenemos a su Santo Espíritu que nos guía, Señor.
Padre, ruego por el corazón mío y el de mis hermanos, Señor, para que podamos buscar el obedecerle como es debido, Señor. Le pedimos, Padre Santo, todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.